Los arranques de campañas, la presidencial y la local. Además, Temacapulín se salva, la presa del Zapotillo va a 80 metros. Estaremos platicando pros, contras, puntos de vista a favor y en contra. Y la inseguridad que no cesa. Todo esto hoy en Controversia. Este domingo 1 de abril, los 4 aspirantes a la presidencia de la República arrancaron sus campañas frente a cientos de simpatizantes, tratando de mostrar fuerza. Los 4 que llegan son Margarita Zavala por la vía independiente, Ricardo Anaya en coalición con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en cabeza por México al Frente, José Antonio Meade al frente de la coalición Todos por México, con el PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y Andrés Manuel López Obrador, por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. El Instituto Mexicano de la Competitividad les dio la bienvenida con la apertura del portal 3 de 3 para que den a conocer la información de su declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal. José Antonio Meade retó a debate a López Obrador y Anaya sobre su situación inmobiliaria y patrimonial, pero es el único que no ha presentado el 3 de 3. El principal llamado de los ciudadanos es a que dejen atrás la guerra sucia y prevalezcan las propuestas. Y también como ciudadanos somos extraños. Cuando empiezan las propuestas decimos qué aburridas están las campañas. La realidad de las cosas. Saludo a mis compañeros que hacen posible este espacio. Julio Ríos, buenas noches. Buenas noches, José Ángel. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Jaime Barrera, buenas noches. José Ángel, buenas noches a todos. La dama nos abandonó, nos dijo, si tienen tele, ahí se ven. Yo me voy de vacaciones. Sonia Serrano, bueno, le enviamos un saludo hasta cualquier parte del mundo donde se encuentre. Ya ves que le gusta. Exactamente. Sabe viajar. Sabe viajar. Bueno, las campañas rumbo a la presidencia de la República, todavía con encuestas en las que sigue habiendo un puntero, el mismo que ha habido desde meses atrás, pero sí con intentos de seguir peleando, particularmente entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya por la segunda posición, Julio. Efectivamente, diciéndolo quizás se escucha obviedad, pero pues la campaña arranca con un puntero muy claro, que tiene una ventaja hasta ahora que parece contundente, entre 10, 15 y algunos sondeos o encuestas hasta 20 puntos, dependiendo pues de quién haga la encuesta. Es más, hasta La Razón, que es un periódico, digamos, de un corte más anti-AMLO, lo pone arriba, ¿no? Lo cual reconoce pues que tiene esta ventaja, y cualquiera diría que con una ventaja así la elección ya no sería interesante, ¿no? Porque pues ya estaría todo decidido, pero ocurre totalmente al revés. Esto es lo que la hace más interesante y pues digna de estudiarse con lupa. Digamos que haciendo un símil con el fútbol, pues ya pasó el torneo regular y entra de superlíder López Obrador, pero ahora viene la liguilla, ¿no? Que es donde todos pelean con uñas y dientes el poder llegar a la final y no perder. Y aquí pues lo que queremos ver es cómo le hacen los demás candidatos de veras para poder revertir esto. Si lo logran, por supuesto, obviamente limpiamente o con sospecha o como sea, va a estar interesante porque se lograría una remontada histórica o porque habría algún tipo de fraude, que es lo que ya están diciendo ahí con lo del Tigre. O también viceversa, ¿no? Si AMLO cae por sus propios errores, también será una campaña digna de análisis para las aulas de ciencia política, ¿no? Lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer. Cualquier campañas. cosa que ocurra, sin duda, estará interesante, y está súper difícil porque ahora el voto fragmentado, que antes se decía que beneficiaba al PRI, ahora a quien está beneficiando es a López Obrador, el hecho de que haya estos 4 candidatos, y sin duda hasta el voto
tanto millennial, es más, dicen que está con AMLO. Entonces va a estar muy interesante. Y bueno, ya podremos enseguida hablar más de lo que ha pasado con Meade y con Anaya, que también pues empiezan flojos y parece ser que está muy complicado, aunque sí se vislumbra algunas ciertas estrategias con el caso de Meade, por ejemplo, que es el poder sumarse eventualmente a Margarita o viceversa. Es como la única esperanza, seguir ellos destruyendo la candidatura de Anaya, es la tirada, y en un eventual cierre ver cuál de los dos llega mejor, si Margarita o Meade, que son afines en cuanto a los grupos, el peñismo y el cadernismo, y llegar juntos pareciera la única esperanza, pero aún así está complicado. Sin embargo, para continuar con este símil del fútbol que ya ha hecho Julio, Andrés Manuel López Obrador es experto en el autogol, ¿no? Es decir, cuando ya comienzan las campañas, el comenzar a pelearse, por ejemplo, con el poder económico, cuando habla del tema del aeropuerto, cuando luego va también a Colima y lanza un discurso en el que elogia lo hecho en Cuba por Fidel Castro, es decir, comienza a encender focos de alerta en algunos sectores que son muy susceptibles ante este tipo de mensajes. Sí, yo creo que en efecto la ventaja que lleva López Obrador es tal que lo ha hecho empezar a confiarse y paradójicamente con la intención de mandar un mensaje a la opinión pública de triunfo de un eventual gobierno, de algo que ya se consumó, que solamente es un mero trámite, lejos de tranquilizar a ciertos sectores, está justamente inquietándolos. Y en una analista decía que hace 2 semanas él aseguraba que López Obrador no representaba un peligro para México, ni mucho menos, ni tampoco una incertidumbre, pero que hoy, a partir de estas declaraciones, siente que López Obrador empieza justamente a encender ciertos focos rojos, amarillos, de preocupación en algunos sectores que tienen la capacidad de movilización política y financiera para apoyar otras alternativas distintas a la de él. Y yo creo que eso tiene que ver justamente con esa soberbia, esa confianza excesiva en quien lleva 10, 15 puntos de ventaja y quien sabe que en las tendencias sigue subiendo mientras que los otros apenas suben o se estancan o incluso bajan y que difícilmente van a cambiar las tendencias en los siguientes ya 87 días que quedan. Yo sí creo que López Obrador, el mayor riesgo que enfrenta es precisamente ese tipo de posiciones que inquietan a un país que está acostumbrado pues a, digamos, otro tipo de retórica política y que cuando algunas de sus advertencias o anuncios pueden ser interpretadas como un excesivo estatismo, como una expropiación de la propiedad privada, como una posible amenaza a la creación de empleos y de riqueza, mucha gente se asusta, no solamente los banqueros o las élites económicas o los empresarios, sino mucha gente de clase media tiene ese temor de lo que pueda representar esa parte. Sin embargo, yo creo que esta elección se va a definir en 2 grandes ejes. Uno es el antipriismo, que casi está resuelta, ese eje está prácticamente resuelto, el PRI para mí ya está prácticamente fuera de la contienda, simplemente es ver quién capitaliza el antipriismo, creo que lo tiene mucho más López Obrador que Anaya, y el otro eje es el anti-López Obradorismo, que ha ido bajando muy fuerte en este país, pero todavía hay una mayoría que no, digamos, ya no le tiene miedo a López Obrador, pero que no le tiene simpatía a López Obrador, que es una mayoría todavía que sigue reduciéndose, pero que el anti-López Obradorismo también se divide entre Anaya y Meade. Yo creo que el anti-López Obradorismo, para que siga disminuyendo, López Obrador lo tiene que ir administrando, justamente evitando o minimizando este tipo de declaraciones que se pueden malinterpretar. Yo creo que López Obrador tendría que ser mucho más cauto en estas declaraciones y esperar a que, en efecto, si gana, ser gobierno para empezar a dar ese tipo de señales ya como gobierno, pero no como candidato. Es decir, no es, me parece, una estrategia inteligente anunciar la suspensión y cancelación del aeropuerto o el elogio a otros regímenes, que no es el venezolano, pero sí el cubano, o otro tipo de declaraciones que pues a mucha gente le hacen confirmar muchas de sus dudas y escepticismo, a pesar de que López Obrador sigue subiendo en las encuestas y en estados históricamente, tradicionalmente conservadores como Jalisco, donde hoy López Obrador encabeza las encuestas a la elección de presidente de la República por encima 3 o 4 puntos de Ricardo Anaya, es decir, de la coalición PAN y los demás partidos. Es decir, hoy López Obrador en prácticamente toda la República, excepto en algunos estados del norte, ha ido disminuyendo ese anti-López Obradorismo,
pero si no cuida y administra mejor este tipo de declaraciones, puede acrecentarlo y puede ser su peor enemigo, como sí se ha dicho en elecciones pasadas. Yo creo que en el 2012 no es tan claro su derrota porque no llevaba la ventaja que ahora lleva, pero sí es muy claro el ejemplo del 2006, cuando sí tenía la misma ventaja y la fue dilapidando a lo largo de las elecciones precisamente con tropiezos como este tipo. Yo creo que una parte clave que vamos a ver en la elección, que puede ser definitoria o no, pero que creo que va a ser el punto más álgido de la campaña, van a ser los debates empezando el 22 de mayo. Jaime, ¿cómo aprecias este arranque de campañas para la presidencia y justo bueno lo que está ocurriendo ya en las mismas? Bueno, añadiría que el arranque de campaña es un fiel reflejo de lo que pasó en las 2 etapas previas que nuestra rebuscada ley electoral señala y cómo el periodo de intercampañas fue ganado por Andrés Manuel López Obrador. Y en su arranque, él ya no pide que voten por él, sino pide que voten por los diputados para tener una mayoría en el Congreso, y los otros 2 tratan de desmarcarse uno del otro. Sigue esta pelea entre Anaya y Meade para ver quién está en el segundo lugar. Lo primero que dicen es, el otro va en un lejano tercer lugar, así es de que yo nada más con AMLO. Y están ahí peleándose entre los 2, ayudándole a AMLO. Eso lo demuestran todas las encuestas de lo que pasó en la intercampaña y cómo arrancan esta campaña. Hay al momento alrededor de 30, 29 encuestas, digo las que más se reconocen, las que cumplen con los requisitos del Instituto Nacional Electoral, y en todas no hay una sola que no ponga a Andrés Manuel López Obrador a la cabeza. Hay quien lo pone a 21 puntos, hay quien lo acerca a 7 puntos. Pero si vemos el ejercicio que están haciendo varias instancias, sobre todo de académicos, de observadores electorales, de promediar estas encuestas, bueno, pues ahí hay una diferencia también, una delantera clara de Andrés Manuel con 40% más o menos, Anaya en un 27% en un segundo lugar y Meade en un 22%. Margarita Zavala 6%, de acuerdo a la última encuesta de encuestas que varios están haciendo. Y luego hay otro ejercicio también interesante, el del país, que dice de las posibilidades en este momento de ganar, dice en este momento 86%. 86% el último dato de posibilidades de triunfo de Andrés Manuel, 12% de Anaya y 2% de Meade. Ya se movieron, porque los números del domingo eran 79, ya se siguen acentuando. Con el arranque se movieron. Y se sigue consolidando lo de AMLO. No le dan posibilidades a Margarita. Ahora, yo diría, volviendo al fútbol, no la pondría en la liguilla, porque yo no, en la liguilla mexicana a veces el que entra de repechaje es campeón. Que en este caso Margarita entró de repechaje. Sería como pensar que Margarita puede ganar, ¿no? Y la principal frase sería, esto no se acaba hasta que se acaba. Yo sí creo que está empezando el partido. Claro. Para mí es segundo tiempo. Está empezando el partido y faltan lo que pasa en las campañas, lo que pasa en los debates. Lo que pase también en lo que pase, muy importante, con los indecisos y con el voto útil. Indecisos hay un promedio entre indecisos 11%, 12%. Mucho, es como 11%. No, sigue habiendo 20% de indecisos en promedio. Bajó ya de 20. Entonces, ahí está. Claro. De que el favorito sigue siendo Andrés Manuel, lo sigue siendo. Y yo diría una cosa nada más para terminar. Ese discurso arriesgado de radicalizar su discurso de inicio de campaña diciendo el aeropuerto va para atrás, cuando 10 días antes en Guadalajara con los constructores nacionales les había dicho, hagamos una mesita, ustedes, nosotros y el gobierno, y definamos. Es porque Andrés Manuel tiene muy bien medido que eso le está dando respaldo social por todo este hartazgo por la corrupción. Y la gente asocia contratos de corrupción o le cree a Andrés Manuel cuando dice que en los contratos del aeropuerto hay corrupción. Ojo con los indecisos y el voto útil. Tenemos que ir a la pausa. Continuamos.
La espiral de violencia en el estado de Jalisco no cesa, y eso debe llamar alarmantemente la atención tanto de la administración saliente como de la entrante. Mientras hablan de cifras a la baja en homicidios, un enfrentamiento deja 9 muertos en Jalostotitlán. El gobierno de Jalisco asegura que robos y asaltos van a la alza en pleno centro de Guadalajara. Tlaquepaque rebate la estadística de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía. La Agencia Metropolitana de Seguridad, en la recta final de la administración, brilla por su ausencia. Los delitos de alto impacto, bueno, se siguen registrando a diario y también la delincuencia común a la orden del día. Les platicaría rapidísimo lo que me acaban de mencionar. Me llamaron para comentarme a propósito de un reporte que a la vez hice público en Twitter por unas bolsas de basura que les estaban causando problemas por los malos olores en la zona aledaña al Mercado del Mar, allá en el sector Libertad. Fue personal del Ayuntamiento de Guadalajara para hacer la supervisión, estaba tomando fotografías de esas bolsas y tomando reporte. ¿Y qué creen? Llegó un motoladrón y le robó el celular al inspector del Ayuntamiento de Guadalajara. No sí, lo platican como anécdota las personas, los vecinos de esta zona. Digo, tan solo por mencionar cómo también la delincuencia común está a la orden del día. Es como un botón de muestra, ¿no? Así es. A ver, también acabamos de conocer este dato de que marzo termina como el mes con el mayor número de homicidios, el mes más violento desde que se tiene registro de los homicidios de 1997. Entonces, habla... Eso es para Jalisco. Sí, para Jalisco. Habla de cómo no se ha recuperado el control en este tema desde que a inicios de marzo, y lo comentamos aquí, el gobernador sale a decir que pues las cosas iban a ponerse peor y que más que someter y controlar la seguridad, se aspiraba a contener todo lo que venía, ¿no? Empezamos con una ola de homicidios fuerte en enero, vino el tema de pues estas muestras sanguinarias de la disputa de los carteles de la droga con esta camioneta cargada de muerte y que dejaron ahí en la colonia Morelos con cuerpos ahí destrozados, mutilados. Hubo algunos intentos ahí para recobrar críticas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en cuanto a seguridad, el reclamo de los estudiantes por el alza de agresiones en las inmediaciones de las universidades, la intervención de la policía de Tlaquepaque, la desaparición de los italianos, la desaparición de los estudiantes, esta balacera que hubo en Jalostotitlán este inicio de semana, con lo que el número de muertos empieza altísimo en abril y amenaza con superarlo de marzo. Entonces, algo está pasando y lo grave es que toda esta ola de inseguridad va a incidir inevitablemente en el proceso electoral y lo malo es que nadie habla de ello. Estamos como ignorando el tema cuando es más que evidente. Ya tronó el tema en Guerrero, donde un obispo en su desesperación aceptó que fueran por él en helicóptero para ir a hablar en la montaña con los jefes delincuenciales y los jefes delincuenciales le dijeron, bueno, está bien, padrecito, vamos a respetar a los candidatos, pero dígales que no echen mentiras, que no gasten dinero, en fin, poniendo condiciones, ¿no? Cuando se supone que pues no se debe de pactar ni darles esa autoridad a estos grupos, sino más bien de exigir a la autoridad que ponga orden y que haga el trabajo para que no incidan y dejen que las elecciones se lleven a cabo de manera libre. Sin duda, un tema que está ahí, que debe ser la prioridad de estos gobiernos aún en las elecciones. Debido a esta crisis han empezado a hacer reuniones, ahora sí, semanalmente, a la que acuden todos, pero pues falta que den resultados, ¿no? Me detengo en el tema del obispo, porque también ya ahora hemos escuchado algunas voces que dicen que debería sancionársele al obispo por estar yendo a platicar con estos líderes de la delincuencia.
Pues sí, son de esos encuentros extraños como el que ocurrió de un periodista con un famosísimo narcotraficante cuando fue Scherer con el Chapo Con Mayo Zambada. y con Mayo Zambada, y otros encuentros con la delincuencia, con el crimen, donde finalmente pues no es un delito reunirse con nadie si no estás delinquiendo, si no cometes un acto ilícito, simplemente es una reunión de diálogo. Incluso algunos hasta le aplaudieron porque él les pidió que pues dejaran correr las elecciones, que no alborotaran el gallinero. Y ¿no? les resolvió un problema de agua porque les tenían cerrada la llave de paso, vaya, por Claro. utilizar un término así. Lo que es impresionante es cómo, lo que decía Jaime, el tema de la seguridad, o mejor dicho, de la inseguridad, es uno de los dos temas más importantes en el ánimo del electorado. El otro es el de la corrupción y la impunidad, y es un tema que está presente, es el elefante en la habitación, que todos vemos que está enfrente y del cual nadie queremos hablar, y mucho menos los candidatos, no O los solo porque partidos. se les fue de las manos en prácticamente todos los estados. La inseguridad en Jalisco está fuera de control, hay que decirlo con todas sus letras. No hay un control del fiscal, de las comisarías, en torno a la inseguridad que está azotando a la ciudad y al resto de las regiones del estado, sino que además no hay buenos diagnósticos, no hay buenas propuestas, no hay un entendimiento de inteligencia en torno a lo que está pasando. No hablo solamente de los grandes delitos de impacto como los homicidios, sino tampoco hay una estrategia, una solución para los delitos de bajo impacto, como es el robo de casa habitación, robo a transeúnte, robo Que es de el que más autopartes, afecta a la ciudadanía. que afecta a todos. O sea, es decir, hay desde asesinatos muy, muy sangrientos, como los que ya se mencionaron aquí, hasta robo de polveras y de celulares. Pero el hecho es que todos están disparando los delitos y no está claro cómo se va a solucionar, y los candidatos no le quieren entrar al tema para no politizar el tema de la inseguridad, cuando en realidad a lo que se refieren es a no partidizar la discusión sobre la seguridad, porque politizar sería muy bueno, que todos estuviéramos informados, conscientes, enterados y debatiendo el tema, y donde en efecto, aunque se le ha dado una prioridad mucho más mediática que sustantiva al tema de la seguridad con estas reuniones, realmente no se están tomando los acuerdos importantes, y como lo decía en la cápsula del segmento, creo que ahí no solo no hay voluntad de muchas de las policías y de la fiscalía para coordinarse entre sí, sino que también la instancia de coordinación, que es la Agencia Metropolitana de Seguridad, pues prácticamente está ausente. Yo creo que es el tema de la seguridad el gran fracaso de todos los gobiernos en el estado de Jalisco y en muchos lugares del país. Han pasado gobiernos y fórmulas, y que la coordinación y que los mandos únicos, y lo peor de todo es que además de que no ha servido, ahora que si bien el tema de seguridad ha estado ausente en las campañas, lo poco que se ha propuesto o lo poco que se ha dicho son las mismas fórmulas que ya hemos escuchado y que hemos visto que han fracasado, que además de que son desenfriolitos para curar el cáncer, también quieren seguir repitiendo esta receta. Entonces la verdad que está este tema, bien lo decía David Gómez, junto al de la corrupción, es el que más preocupa, y no se ve claridad, de parte de los candidatos, que son los que deberían ya de estar de forma urgente tratando este tema. Casi hasta debería de haber un debate exclusivamente centrado solo en seguridad, porque es lo que más nos preocupa a todas las personas. ¿Qué tanto han incumplido las dependencias de gobierno en el combate contra la inseguridad en los municipios y el Estado en general? Es lo que le ha preguntado Canal 44 en sus redes sociales. Agustín López dice: pero el gobernador envía policías estatales a cuidar una malla del terreno que se están robando los ricos del aeropuerto en vez de proteger a los ciudadanos. Es lo que nos comparte. Pero bueno, en general, entonces estamos hablando de que el gran fracaso a nivel nacional, y más allá, insistimos, de quién gobierna, de colores partidistas y demás, pues es la seguridad. Sin duda, José Ángel. A ver, ¿cuál fue la principal bandera de Enrique Peña Nieto en su campaña? Y que le dio votos, porque cómo se criticó esta estrategia policial de Felipe Calderón, que incendió el país, que provocó un gran número de homicidios, y que desde aquel entonces querían explicar, no, pues que son enfrentamientos entre las bandas. Bueno, pues eso tampoco lo puede permitir un Estado que busca cumplir su obligación de darle seguridad a los ciudadanos. La razón de ser del a los Estado. ciudadanos, ¿no? Entonces,
¿Cuál fue la propuesta de Enrique Peña Nieto, de Miguel Ángel Osorio Chong, los primeros años de este sexenio? Nos vamos a coordinar ahora sí las corporaciones federales, Marina, Ejército, Policía Federal, con las estatales y las municipales. Vamos a reforzar las municipales y además, no solamente vamos a combatir la inseguridad con policías y con armas, sino que vamos a hacer toda otra ala, otra estrategia social de políticas de desarrollo social para dar oportunidad a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a recuperar espacios públicos y para ello diseñaron una política pública que se llamó el PRONAPRED, Programa Nacional de Prevención al Delito, al que le destinaron miles de millones de pesos y que hoy no podemos evaluar. No sabemos en qué se gastaron. Que además ya se canceló. Oye, se canceló además. A ver, no sabemos qué programa hicieron en Tlaquepaque, que estaba dentro de los polígonos, porque era en los polígonos donde haya más inseguridad, ahí vamos a ir y vamos a entrar y vamos a recuperar parques, vamos a poner alumbrado público, vamos a poner talleres de arte, de deporte, ¿no? A ver, ¿de qué manera le ayudaron al policía a tener menos delincuentes con esa inversión? No hay manera. No hay manera de evaluarlo porque nadie te sabe rendir cuentas de ese dinero que terminó perdido en la corrupción también, en un tema tan delicado como la seguridad. ¿Y cuál es el resultado? Que hoy, antes de terminar el sexenio de Peña Nieto, haya más muertos ya que con Felipe Calderón. Hay quienes están criticando que los candidatos poco estén hablando de propuestas para hacer frente a la inseguridad. Mire, yo más bien aplaudo, porque vienen luego con cada ocurrencia que ni siquiera van a poder cumplir. Y es más, ninguno de ellos tiene en este momento la respuesta o la solución real. Ya se ha intentado todo. Pero lo que tendrían que acordar es justamente dejar de lado la seguridad en las contiendas partidistas políticas para darle, digamos, la importancia y la atención necesarias para entrarle de fondo. Y tampoco están dispuestos a eso porque se están echando la bolita unos a otros, se están deslindando, se están acusando de manera recíproca y pues el tema sigue más descontrolado. Compañeros, llegamos al final. Muchísimas gracias. Muy amables. Gracias, buenas noches. A usted, gracias por su compañía. Gobierno de Jalisco y Conagua anuncian de última hora que la cortina de la presa El Zapotillo queda a 80 metros de altura y no a 105 metros como era el plan inicial. El anuncio incluye que el tema se hereda a quienes lleguen a encabezar tanto el gobierno federal como el estatal. Eso no cambia los escenarios para los pueblos. Guadalupe Espinosa, del colectivo de abogados que encabeza procedimientos legales contra la presa, indica que para que no sean inundados, se tiene que evitar que la presa se llene, dejándola a un máximo de 64 metros. Tras el anuncio del director general de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, de dejar la cortina del Zapotillo a 80 metros de altura, los mismos abogados esperan que la dependencia se desista de los procesos judiciales. Ingenieros advierten que el recorte reduce en más de la mitad su almacenamiento y no evita un déficit hídrico en el área metropolitana de Guadalajara, previsto para los siguientes 10 años. Buena parte de esa agua se irá a León, Guanajuato. Cumpliendo con los comentarios que usted nos hace llegar, conoce los nombres de los 7 candidatos que contienden por el gobierno de Jalisco. Se llega a identificar con alguno de ellos. Gracias por sus comentarios. Camarada López dice: me identifico con Alfaro y con Lomelí. Mi voto hoy va a Alfaro, pero estaré atento a la campaña. Muchas gracias por participar. Francisco Jiménez dice: pues a ninguno le creo, a nadie, dice, pero creo solo conviene votar por Alfaro. Arturo Ayala dice: sí conozco a los 7 candidatos, pero no me identifico con ninguno en virtud de que sus propuestas no son realistas para abatir la desigualdad social, contener la violencia, aumentar el empleo digno y decente. Muchas gracias por participar. Pues es un triunfo. Regresando ya al tema, en este momento, el que la cortina de la presa del Zapotillo
se quede en 80 metros? Para mí es un despropósito el hecho de que se haya planeado y ejecutado una obra de una profundidad, de un alcance y de un costo altísimos y que al final se haya truncado. Porque dejarla a 80 metros con la inversión que tiene es una derrota para la planeación del desarrollo, porque al final del día pues, se invirtió mucho más de lo que entonces se va a requerir, porque la inversión es para una presa de 105 metros, por la cimentación, por la anchura de muros, por una serie de cuestiones de infraestructura y técnicas que ya no van a ser requeridas al dejarla trunca. Es como poner cimientos para un edificio de 10 pisos y solamente construir 2. Pues esos cimientos se desperdician porque están calculados para un edificio de 10 pisos y solamente van a soportar uno de 2, entonces desperdiciaste muchísimos recursos. Pero además, yo creo que la discusión se enrareció desde un principio por el pésimo manejo político y social de las autoridades con los pueblos originales, porque la construcción de prácticamente cualquier presa en el mundo supone la afectación de poblaciones particulares en aras de un interés común o de un bien general que está por encima del bienestar de esos pueblos en particular. Si a esas comunidades se les hubiera desde un principio ofrecido una salida digna, una salida decorosa, una salida acompañada, donde hubieran incluso mejorado su nivel de vida, porque lo que cuesta o costaba mover a esos poblados originales a otras zonas, dándoles casa, empleos, infraestructura y demás, hubiera sido mucho más barato que no lograr que la presa se eleve a 105, que es su capacidad proyectada. Entonces, en ese sentido, el manejo tan torpe de las autoridades desde el anterior gobernador Emilio González Márquez y el actual Aristóteles Sandoval, y un poco también las declaraciones del próximo probablemente gobernador del estado, Enrique Alfaro, pues hacen que sea un triunfo pírrico para unas comunidades a costa de un desperdicio de los recursos de inversión pública de todo un estado, donde en efecto no puedes llevar la presa a su máxima de capacidad de 80 metros, como ya se anunció, porque eso aún así pone en riesgo los poblados y entonces tendrías que dejarla abajo de 70 metros, lo cual es llevarla prácticamente a un 65% de su capacidad proyectada original, y eso es un desperdicio absoluto y no soluciona absolutamente el problema del agua ni para la región, ni para Guanajuato, ni para Jalisco, y por eso algunos candidatos ya están volteando a ver otra vez al Purgatorio y no al Zapotillo, y entonces un elefante blanco, que ese sí es un gran elefante blanco que está ahí parado, judicializado, impugnado, repudiado, pues ha sido, me parece, un monumento a la mala gestión pública, a la mala planeación y a la mala operación política. Salvando las diferencias, Jaime, ¿se repite la historia de lo ocurrido algunos años atrás con el caso de Arcediano, donde se invirtieron cantidades enormes de dinero público para estudios, análisis, evaluaciones, y al final nada? Ese es el gran tema. Si sumamos lo que se ha gastado en estudios, en proyectos, creo que ya tuviéramos 2 presas, ¿no? El tema es ese. El tema es ese. Son paradigmas de mala gestión pública donde empiezan mal y lo que empieza mal pues termina mal, no se puede terminar. Aquí se saltaron autorizaciones, se quiso meter trampa porque la presa estaba inicialmente a 80 metros y se quiso pasar a 105 sin la autorización del Congreso, y desde ahí se atoró el asunto. Creo que es lamentable porque mientras no hay la habilidad ni la capacidad para llegar a acuerdos para traer agua, como fue la promesa de esta administración de decir vamos a romper la inercia y esta vez sí vamos a gestionar bien, vamos a llegar a acuerdos para traer agua. Finalmente no se logra, se suma otro sexenio sin que esto se logre, sin traer agua adicional al área metropolitana, sigue creciendo el déficit, y quien paga esta mala gestión y la impunidad de todo este gasto inútil, pues es el usuario del agua, es las ciudades, son los que aquí vivimos. Entonces, bueno, habría que ver, el tema pasa totalmente a los que van a estar en la elección, tanto a los presidenciales, porque el tema es el manejo del agua, para los agroproductores es
clave que se elimine el trasvase a León y que eliminando el trasvase a León la presa incluso puede ir a 60 metros para garantizarles agua a los agroproductores, que no hay que olvidar, es la zona donde se cultiva y donde se cosecha la cuarta parte de los alimentos que consume este país, y que también, evitando mandar agua a León, se puede traer más agua a Guadalajara incluso que si estuviera a 105 metros. Y desde luego quienes han festejado esta decisión, que no hay que decirlo, no es una concesión gratuita de la autoridad federal, es que no les quedó otra más que acatar el fallo en una corte, en la Suprema Corte, que le está dando la razón al Ayuntamiento de Cañadas de Obregón y a los abogados de los pobladores de Temacapulín principalmente, de que no se hicieron debidamente las cosas para quitarle su derecho a permanecer en su comunidad, ¿no? Y ahora Jalos también ya da marcha atrás a los permisos para el paso del ducto que Eso llevaría va a enredar agua a más. León. El ayuntamiento de Jalostotitlán echó abajo estos acuerdos de cabildo del 2008 porque dicen que es contrario a los intereses del municipio, de la región, por unanimidad del cabildo, y acatando las recomendaciones del Observatorio Ciudadano del Agua, que iban en este sentido de decirle que también a los ayuntamientos pudieran echar marcha atrás. Y como bien lo dicen los compañeros, se demostró que hubo desdén a las poblaciones, que hubo soberbia, decisiones de corte dictatorial, que no hay manifestación de impacto ambiental, no importa, sigue adelante, que no hay aprobación del Congreso, no importa, sigue adelante, que no hay consenso social de los pobladores, tampoco, no importa, Dale. sigue adelante, como si nada fuera a pasar. Y ahora pues ya el debate, como vemos, ya no es la altura, ya quedan 80, el debate es cómo se va a distribuir el agua, y es lo difícil, porque poniéndonos en los zapatos de León, pues ellos ya tienen en la mano un acuerdo, y por supuesto que no lo van a revertir. Es absurdo que vayan a ceder. No hay nada que los haga ni legal ni políticamente que los haga ceder, porque ellos están con su gente. Y en Jalisco pues también es obvio que poniéndonos en el papel de Jalisco, obviamente que no van a ceder el agua que falta aquí para darle a otro estado. Y esto pues también ya vemos que está tocando lo electoral. Mal hizo Naya en tocar el tema al decir que el agua de Jalisco debe ser para Jalisco, porque por querer quedar bien con la gente de este estado, queda mal con los de Guanajuato, que por cierto es uno de los bastiones electorales del PAN y que va a necesitar mucho para las elecciones presidenciales. Y ahora pues ya vienen estas reacciones encontradas. Entonces está este asunto muy enredado. Bien lo dice el IMDEC, y yo estoy de acuerdo en que la presa no debería de ser, ya debería de ser desmantelada, dicen ellos, para rescatar este entorno ecológico, restaurar el río Verde, se dé un proyecto de verdadera gestión integral del agua. Y también estoy de acuerdo con lo que dice el IMDEC. María González Valencia decía que este tema lo tiene que investigar de oficio el sistema anticorrupción, porque ya los medios de comunicación han publicado información que genera suspicacias. El IMDEC documentaba un 31% de porcentaje en que se dispara el costo de la obra de 7,000 millones a casi 10,000 millones, y esto debe de ponerse la lupa en este tema. Claro, ese es un tema pendiente, porque no solo es un fracaso para el Estado de planeación, de gestión, del desarrollo, sino que además muy probablemente haya corrupción, porque es justamente en la gran obra pública, en la infraestructura, donde hay la mayor corrupción, y ha sido una presa cuyos costos estimados son muy inferiores a los costos ya ejecutados, y en ese sentido creo que es una candidatura natural a ser observada por la Auditoría Superior y por el sistema en su conjunto estatal anticorrupción y federal, porque en efecto, nacional, pues yo creo que también. Nacional, porque es recurso federal fundamentalmente, ¿no? Comentarios de nuestro público. Mire, Canal 44 ha preguntado, Temacapulín, ¿o qué otra opción, cuál consideras que es la alternativa para abastecer de agua a los altos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara? Algunos de los comentarios de ustedes. Bueno, Héctor Montes dice, hace mucho, pregunté, lo dijo con otras palabras, pero disculpe Héctor Montes, estamos al aire, ¿por qué no hacen sistemas de captación de agua de lluvia y se enojaron? ¿Quién? Y se vuelvo a preguntar, ¿por qué no? ¿A quién quiere hacer? No, ¿a quién quiere hacer enojar? No, Héctor, bueno, pues mucho se ha hablado al respecto, que tendría que haber también algunos sistemas de este tipo. Investigadores de la Universidad de Guadalajara han presentado algunas alternativas acerca de este tema, y tiene razón, tendría que buscarse todas las opciones. Ricardo Orozco Sánchez dice, honorables políticos, dejen de manipular al pueblo, ya que solo lo hacen para ganar simpatías y diezmos, demostrando su deshonestidad, ineptitud y corruptelas. A Ursúa dice, ¿por qué callan que también llevarán agua a León, Guanajuato? No, pues ¿quién calla? Este ha sido el meollo del asunto. Este ha sido el meollo del asunto. Muchas gracias a Ursúa.
Gracias también a Iván Elene, que dice, está mal su información De de Wikipolítica. Son 9 candidatos diputados locales, 3 federales y senador Sí, aquí en fue lo que Jalisco. Chéquenla bien. Fue lo que corregimos, ¿no? Es lo que se corrigió. Exacto. Muchas gracias. Continuamos enseguida. Siete fueron aprobados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por la Gubernatura de Jalisco. Carlos Lomelí Baños, por la coalición Juntos Haremos Historia, con Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Marta Rosa Araiza Soltero, de Nueva Alianza. Y Miguel Ángel Martínez Espinosa, por parte del Partido Acción Nacional. Además, Carlos Manuel Orozco Santillán, por el Partido de la Revolución Democrática, Miguel Castro Reynoso, con el Partido Revolucionario Institucional, y Salvador Cosío Gaona, por el Partido Verde Ecologista de México. Bajo el argumento de respetar creencias religiosas, algunos iniciaron actividades hasta el domingo o lunes, otros antes, aunque al final, pocos no cedieron a la tentación de eventos multitudinarios. Desde el tú mandas, al no habrá despensas, ni gorras, ni tarjetas milagrosas, y pongamos orden y respetemos la ley, van los eslogans de los abanderados que buscan atraer votos. Ya casi todos arrancaron, ¿eh? Ya casi todos de los 7 arrancaron campaña. Nada más algunos de los comentarios de ustedes respecto al tema anterior. Canal 44, a propósito de las campañas presidenciales, preguntó, ¿como elector le resulta útil conocer la declaración 3 de 3 de los candidatos presidenciales para emitir su voto? Y tenemos, por ejemplo, el comentario de Arturo Ayala, dice, no me sirve de nada a mí ni a la ciudadanía conocer las declaraciones 3 de 3, porque al final de cuentas mi situación patrimonial sigue sin mejorar y no existe una movilidad social por parte de la mayoría de las personas que no ganan más de 6,000 pesos al mes. La mayoría dice, las declaraciones 3 de 3 son un mecanismo útil para el círculo rojo. Al ciudadano que se gana el día a día no le cambia su vida cotidiana ni se construye una plataforma que mejore su futuro. Bueno, muchas gracias, muy amable por participar. En lo local, ¿cómo empezaron y cómo pintan las cosas con 7 candidatos? Bueno, son 7 y eso que no alcanzó nadie a entrar por la vía independiente, si no serían 8 ahí. Exacto. ¿No? Son 7, pero claramente en la competencia no estarán más de 3. ¿No? 3 o 4. 3. No, 3. Yo creo que 3, digo, en este ¿Y momento, quién es el tercero? Digo, yo no sé, a como arrancan, Claro, la pregunta entonces, ¿quién es el a tercero? como- a como arrancan, yo creo que bueno, hay un claro liderazgo de Alfaro que rechaza, hay que recordar, ir en alianza como Anaya y elige en qué municipios, en qué distritos ir en alianza. En la gubernatura no. En la gubernatura dijo, no es necesario, no queremos ir con el PAN, va solo. Por eso tuvo que ir el PAN ampliamente dividido con la candidatura de Miguel Ángel Martínez. El PRI, que no va en alianza con el Verde, por eso el Verde también lanza a Guillermo Cosío, que quiso ir de independiente, con una candidatura de Miguel Castro, que arranca también en un segundo lugar, y con una candidatura que cada vez se acerca más al segundo lugar, que es sorpresivamente la de Carlos Lomelí de Morena y de la alianza Morena-PT, Partido Encuentro Social, que es la única alianza que se replica de la contienda nacional. Yo creo que en esos 3 está los que van a pujar fuerte por la elección. El PRD buscará mantener el registro abandonado totalmente del grupo Universidad que había ejercido la hegemonía en ese partido, y el Partido Verde también buscando demostrar que aún sin alianza con el PRI puede mantenerse con el mínimo para mantener el registro. Lo mismo que creo es el objetivo de la única candidata mujer que va por el PANAL.
Bueno, pues entonces este es un duelo de 3. De 3 y más bien Y ya lo ves también cantado, porque como 2 van por la medalla de plata. La medalla de oro está prácticamente definida. ¿Tampoco crees que puede haber sorpresas? No, yo lo veo muy complicado. Y así lo están entendiendo también en la gente de Movimiento Ciudadano. Vimos el arranque de campaña con esto de la refundación por Jalisco, que a mí me parece inteligente, necesario. Marcas una diferencia de decir, pues yo ya no estoy para competir, sino colocarme como gobernador y aprovechar este tiempo de la campaña para este ejercicio de debate horizontal que anunciaba Enrique Alfaro y discutir qué se necesita para Jalisco. Lo hacen con la presencia de la figura académica que considero más importante en estos asuntos de políticas públicas y de gobernanza, que es el doctor Luis F. Aguilar. Ahí está presente en este acto de arranque, porque se comentaba que se requiere de la participación ciudadana para este proyecto de esta magnitud. Entonces, ellos ya están en otra cosa. Miguel Castro, pues muy complicado, no solo tiene al antiprismo en contra, parece que también tiene al priismo en contra de su candidatura. Lo hemos visto, le han dejado un desorden, en realidad está con una marca desgastada, resquebrajado, Por eso no se la puso, con las diferencias. Por eso no se la puso. No, pues ¿quién se va a poner esa marca desgastada ahorita? O sea, yo lo comprendo, yo lo comprendo a Miguel Castro, porque pues, ¿cómo vas a presumir eso actualmente con el desprestigio que tiene el PRI, ¿no? Yo lo comprendo. Así es, ¿no? El asunto del PAN, por ejemplo, me parece demencial, porque con Miguel Ángel Martínez Espinosa yendo solo, que a ver cómo lo explica, ¿no? Porque a nivel nacional van con Movimiento Ciudadano y aquí arranca pegándole a una de las obras que era de las más polémicas que inauguró Alfaro, que fue esta escultura del sincretismo, ¿no? Mientras que van juntos y aquí pues se va duro y directo, y yo creo no va a tener más de 2 dígitos al PAN, sí le va a ganar a los demás de la chiquillada, obviamente, O sea, pero lo pues bajas a 9% al PAN. yo creo que no dígito, llega a los... un dígito. Sí, o sea, va a estar en un dígito el PAN. Eso es a 8%. todo lo que le tira, 2 o 3 plurinominales, algunos que rescate en los distritos que sea haya alianza. Ni siquiera creo que alcance regiduría, a lo mejor en Guadalajara, se lo veo muy complicado. Si acaso un regidor metería, pero no creo que ni siquiera alcance Miguel Zárate. Y pues sí está así este asunto. Y para Morena, pues todo lo que venga es bueno. Obviamente no aspira a ser el triunfador en la gubernatura, pero va a ser también de los grandes ganadores, porque lo que venga, ya sea alcaldías o una bancada de 5 por ahí legisladores que alcance a tener, sin duda va a ser un gran avance para el López Obradorismo en Jalisco. Venga lo que venga para Morena, ellos pueden estar contentos. David. Pues yo creo que la elección para gobernador está definida desde hace mucho. Creo que va a ser una contienda bastante aburrida, donde el ganador es claramente Enrique Alfaro. Así es. La medalla de plata no sirve absolutamente para nada, salvo para que no se desfonde el partido que se representa. A Morena le sirve en el caso más. de Morena, que ha estado creciendo, más vinculado y anclado a la campaña de López Obrador que a las propuestas o a la capacidad digamos, de entusiasmo local. Y en ese sentido creo que lo interesante, y en el caso del PRI, bueno, pues un desfonde impresionante, donde en efecto les da pena usar el logotipo y el nombre del partido. Nadie quiere usar el del PRI. De hecho, le cambiaron, no solo ocultaron el logotipo del PRI, sino que cambiaron los colores. Ahora no es rojo, es tinto, y no es verde bandera, sino un verde oscuro. Entonces, cuando tú ves los espectaculares de Miguel Castro, pues parecería que es el candidato de otro partido, no del PRI. O independiente. O independiente, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Y en el caso pues, del candidato al PRD, pues es muy triste el papel que está haciendo. Creo que también es bastante triste el papel de Miguel Martínez, pues porque va a quedarse en un dígito, pero que es testimonial. Y el de la señora, que nadie se acuerda, pues también es una simulación, ¿no? Con todo respeto, la verdad es que la contienda para gobernador está resuelta. Yo creo que lo interesante Qué lástima que son solo las... una mujer, por cierto, que Son las otras contiendas. Creo que es la del Senado y la composición del Congreso local. Ahí es donde realmente se está jugando el futuro de Jalisco, porque creo que Morena va a ser segunda fuerza política después de MC, por encima del PRI, pero también está otra fuerza emergente que actúa y es prácticamente un partido, que es Wikipolítica, que también podría meter 2 o 3
diputados locales y en ese sentido creo que va a ser un Congreso bastante fragmentado. De los 38 integrantes que va a tener, porque le quitaron una curul con la última reforma, creo que MC ni junto con PRD ni PAN van a tener mayoría absoluta. Creo que van a necesitar a Morena y el PRI y eso vuelve al Congreso un contrapeso del Ejecutivo que va a ser muy necesario, sobre todo con un planteamiento tan ambicioso, tan grandilocuente como el de la refundación. O sea, hay que analizar con mucho cuidado a qué se refiere esto, porque al final del día pues estamos hablando de reformas, ¿no? Claro. Más que de una refundación como tal, sobre todo de un Estado que está inmerso en un contexto federalista, no es un país autónomo, no es Cataluña que se quiere independizar, es un Estado de la República que está totalmente inmerso en un federalismo mexicano, donde la refundación pues habrá que ver qué alcance y contenidos tiene. Pero me parece que ciertamente la elección para gobernador está resuelta, donde se está jugando el Estado es en el Congreso y en otras posiciones. Y que Jalisco se consolida como la capital nacional de las candidaturas independientes, ¿eh? No solo por el número de candidaturas, que son bastantes, son 52 para diputaciones y 70 para municipios, sino también por lo que mencionaba David, esta fuerza de Wikipolítica, que ya tiene también candidatos no solo en Jalisco, también en la Ciudad de México, claro. Tiene uno en Nuevo León, y en Yucatán. Y en este caso aquí tiene 9 para diputados locales, además de los 4 federales, y la fórmula del Senado. Sin duda va a tener una bancada. ¿Son tantos? ¿Son 9 para 9 locales? Son 9 diputados locales, prácticamente en la mitad de los distritos y con amplias posibilidades ante este hartazgo que hay a la clase política tradicional. Son 9, unos federales y unos locales. Sí, yo son 9 en total. Son 9 en total. 6 locales y 3 federales, 9 en total, más la senaduría. Tiene razón. Sí. A ver, sí. Y 3 diputados federales. Ante este panorama de una elección aparentemente definida, sobre todo en lo estatal, se vuelve muy importante estas iniciativas como la del Manifiesto México que lanza hoy la Coparmex, y que, platicando con Mauro Garza, el presidente de la Coparmex Jalisco, van a tratar de tropicalizar en Jalisco. Están trabajando en mesas para definir lo que desde el punto de vista de la iniciativa privada es la agenda urgente del Estado, para llamar a los candidatos a gobernador y decirles, a ver, ¿qué propuesta tienes para estos temas que vemos como la agenda urgente del Estado? Y dinos cómo volvería realidad eso que propones, con qué personas, en qué tiempo y con qué dinero. Creo que eso se vuelve bien importante para elevar el debate de la elección y para obligar aún a quien está de líder comprometerse y hacer promesas que tengan indicadores para poder medir su cumplimiento. Exacto. Y ponerle un dique y un antídoto a esta diarrea de promesas electorales que padecen los candidatos en contienda, casi todos, en todas las elecciones. Pues nosotros tenemos que ir a la pausa. Regresando de la misma, también damos lectura a sus comentarios. Toda vez que Canal 44 le preguntó si conoce los nombres de los 7 candidatos que contienden por la gubernatura y si se llega a identificar con alguno de ellos. Así que ya regresamos.